Buenas noches. ¿Cómo están? Iglesia, esta enseñanza es muy importante. Por eso, sin afanes, vamos a tomarnos el tiempo necesario para poderles entregar el mensaje que Dios nos encomendó. Por favor, no te dejes distraer. Mantente con nosotros todo el tiempo. Y con dominio propio, mantén tu mente y tu entendimiento en lo que vamos a decir. De una vez, quedemos en que la tarea de esta semana es volver a escuchar la grabación de esta enseñanza. Vamos a orar. Dios grandioso, santo y eterno, qué bendición aprender de ti. Te pedimos que nos permitas siempre acercarnos a ti y a tu palabra de la manera correcta. Te buscamos conscientes de tu santidad. Te buscamos con reverencia, respeto y con profundo amor y devoción. Espíritu Santo, tu poder y tu gloria es maravillosa. Nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para recordar, aprender y comprender todas las cosas que nos quieres revelar con esta enseñanza. Llega a todos nuestros corazones con poder. Deseamos estar llenos de ti. Habita siempre, en abundancia, en todos nosotros. Anhelamos siempre saber toda la verdad que nos entregas. Guíanos a comprender las maravillas de Dios y la profundidad de tu carácter, majestad y grandeza. Gracias infinitas por permitirnos nacer de nuevo y por dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu Santo, tú lo escudriñas todo, lo conoces todo, lo sabes todo. Qué honor hablar de ti, conocer tu magnificencia y aprender de tu poderosa acción en nosotros y en las Escrituras. Oramos creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Recordemos con atención, hay un solo Dios, y es un solo Dios que subsiste en tres. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y los tres son un solo Dios. Hemos podido aprender del poder y el obrar de cada uno de ellos, y hemos aprendido sus diferentes matices, y seguiremos aprendiendo más. Recordemos que estamos hablando sin orden de importancia, porque todos son igual de importantes. Lo hicimos así para poderlos abordar a cada uno de ellos. Ahora empezaremos a hablar del Espíritu Santo. ¿Preparados? ¿Seguros? Antes de profundizar en que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, antes de decir que es las 7 lámparas de fuego que arden delante de Dios, antes de decir que Él es el que nos da revelación, debemos comprender más acerca de Él, en cosas como saber qué le gusta y qué no, en dónde se siente bien y en dónde no. Antes de hablar cosas hermosas del Espíritu Santo, debemos saber cómo podemos ser nosotros mejores para Él. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia textual dice santuario. 1 Corintios 6:19, Biblia textual. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Hace unas semanas, alguien me pidió que le describiera al Espíritu Santo. Y después de decirle diferentes características, como que
de Él depende completamente nuestra vida cristiana, que Él es quien conoce las profundidades de Dios, que es quien nos redarguye, quien nos llena de fe y de gozo, me quedé pensando y terminé diciéndole, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo es supremamente delicado. La persona me preguntó, ¿delicado como una copa de cristal? Y pues habiendo escuchado esas características, la pregunta es lógica. Y me quedé mirando a la persona y le dije, delicado como una bomba atómica. La cara de la persona fue como... Además, había acabado de ver la película Oppenheimer, que es de una bomba atómica, entonces quedó muy claro el concepto. Y entre más profundicemos en él, vamos a entender por qué es así. Como un adelanto, si uno sigue las instrucciones de cómo se debe transportar la bomba atómica, todo siempre está bien. Si les preguntamos a las personas que estuvieron el día de Pentecostés, cuando lo recibieron, para ellos fue maravilloso. Pero si le preguntamos a Ananías y Zafira, ¿qué dirían? Que les explotó la bomba. El Espíritu Santo es ambos extremos. A unos los llenó de vida y a otros se las quitó. Él es tan importante y delicado que el único pecado que no se perdona es el que se comete contra Él. Como dice el mismo Señor Jesús en Mateo 12, 31-32, Biblia textual. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será liberada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Para no inventar nada, leamos qué significa decir blasfemias, porque blasfemar es decir blasfemias. Blasfemias: palabras o expresiones gravemente injuriosas contra alguien o algo sagrado. Sinónimos: injuria, ultraje, reniego, juramento, grosería, maldición, vituperio. Estamos pisando terreno santo. Gracias al Señor, nosotros somos una iglesia que sabe que el Espíritu Santo es Dios, pero no es así para todas las personas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque ya sabemos que nosotros estamos aprendiendo para crecer en Cristo y en nuestra fe, pero también para saber dar razón de ella. Y en muchas ocasiones vamos a tener que hablar con personas que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Y ay para esas personas, porque no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Le estuvimos preguntando durante varios días a Dios cómo empezar a hablar del Espíritu Santo. Y nos dio la instrucción de empezar así como con el Señor Jesús, con las bases. Vamos a hablar de 1, que por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a hablar de que en el Espíritu Santo somos sellados y bautizados. Vamos a hablar que debemos mantenernos llenos de Él. Y además, el Espíritu Santo nos entrega sus dones. Empecemos. 1. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo. Un versículo que hemos estado leyendo mucho. Juan 3, 5-8, Biblia textual. Respondió Jesús: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido del agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es.
no te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, justicia y de juicio. Juan 16, 7 al 11, Biblia de las Américas. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El segundo concepto que vamos a estar mirando. En el Espíritu Santo somos sellados y bautizados. Sellados, Efesios 1:13, Biblia textual. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y bautizados, Mateo 3:11, Biblia textual, está hablando Juan el Bautista. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es diferente al bautismo en agua. Recordemos que el bautismo en agua es un acto de obediencia que hacemos para representar nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Debemos dejar la pregunta: ¿ya fuiste bautizado en agua? ¿Ya fuiste bautizada en agua? Entonces es diferente, bautismo del Espíritu Santo y bautismo en agua. Hablemos del bautismo del Espíritu Santo en diferentes textos. Recuerden que estamos leyendo todos en voz alta. Hechos 2, 1 al 4a, Biblia textual. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 10, 44 al 47, también Biblia textual, estaba Pedro en la casa de Cornelio. Aún estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Ese es un claro ejemplo de la diferencia entre bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Sigamos en Hechos. Mi papá decía que Hechos de los Apóstoles debía llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hechos 9:17, Biblia textual. Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
La experiencia con el Espíritu Santo es diferente y preciosa en cada persona. Hemos visto varios ejemplos. Entonces, por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, justicia y juicio. En el Espíritu Santo somos sellados y bautizados y debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, Biblia textual. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo le está hablando a creyentes y les está diciendo, no os embriaguéis con vino. Antes, sed llenos del Espíritu. Para una persona embriagarse con vino, tiene que beber y beber. Y en el momento que deja de tomarlo, al pasar el tiempo, se le empieza a bajar esa embriaguez. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed lleno es una orden, una obligación, un mandamiento. No es una sugerencia. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, que nos ha sido prometido. Es un don, es un regalo de Dios. Al momento de ser bautizados en el Espíritu Santo, quedamos llenos de Él, pero es responsabilidad del creyente mantenerse lleno del Espíritu Santo. Es como echarle gasolina a un carro. Uno va y llena el tanque, pero el resto de la vida va a estar lleno ese tanque si sigue usando el carro. No. Igual con el Espíritu Santo, constantemente debemos estarnos llenando de Él. Después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, lo cual pasa solo una vez, y de ser unidos por medio de Él con Cristo, debemos ser llenos continuamente. Gratuitamente nos ha sido dado el don del Espíritu Santo, pero ya va en nosotros, con nuestra manera de vivir, determinar la libertad, llenura y poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas. Hay creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero no se mantienen llenos del Espíritu Santo. Es uno de esos tipos de personas que nos habla la pastora. Personas nacidas de nuevo que no renuevan su entendimiento. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Viviendo conforme a lo que le agrada a Él. Una de las maneras es, por ejemplo, cuando venimos y nos reunimos así, como estamos hoy o los viernes. Al congregarnos, salimos llenos del Espíritu Santo. Hacerlo es venir a llenar ese tanque espiritual, pero no podemos depender de estos momentos en los que estamos juntos para llenarnos del Espíritu Santo. Debemos tener intimidad individual con el Señor. ¿Cómo nos estamos llenando durante los días y horas que restan de la semana cuando no estamos acá? Con la lectura de la palabra, con oración, con servicio, con adoración. Y ya sabemos que adorar y alabar no es solo cantar, es todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Todos estamos creciendo para ser mejores para nuestro Señor. Cada uno es el encargado de mantenerse lleno del Espíritu Santo todos los días. Dice Gálatas 5, 16 al 23, Valera del 60. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley. Andad también es una orden, es una obligación, es un mandamiento. Cada uno escoge en el día a día si anda en el Espíritu o si satisface los deseos de la carne. Y ya leímos que el Espíritu y los deseos de la carne son completamente contrarios entre sí. Continúa el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra es muy clara, la palabra es hermosa. Cada uno diariamente decide si se llena de amor o se llena de pleitos, si se llena de gozo o se llena de envidia, si se llena de ira o se llena de paz, si se llena de contiendas o se llena de paciencia, si se llena de disensiones o de benignidad, de herejías o de bondad, de idolatría o de fe, de inmundicia o de mansedumbre, de adulterio, fornicación o cosas semejantes, o si se llena de templanza. Todo esto que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque dice la palabra que somos su templo. Ya lo leímos en 1 Corintios 6, 19 al 20, al principio de la enseñanza. ¿Recuerdan? Ahora veámoslo en 2 Corintios 6, 16 al 18, Biblia textual. ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Iglesia, somos templo de Dios. Esto quiere decir que Él habita en nosotros. Somos su santuario. Al ser su templo, debemos cuidarnos de no entristecer al Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a ver un ejemplo que puede ayudar mucho a entender. Papás, les preguntamos, ¿cómo se sentirían si sus hijos llegan con cajetillas de cigarrillos o droga a la casa? ¿Se sentirían felices? No, no se sentirían felices, se contristarían. Cuando hacemos algo que no debemos, eso es lo que generamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la Biblia nos muestra muy claro qué conductas que tenemos en nuestras vidas ocasionan que lo entristezcamos. Es hermoso lo que el Señor nos está entregando. Efesios 4, 30 al 32, Biblia textual. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Esto es un banquete espiritual espectacular. Por favor, no permitan que sus mentes se vayan para otro lugar. Manténganse acá. Estamos hablando cosas importantes. Estamos creciendo como cuerpo. Cuando íbamos a empezar a hablar del Espíritu Santo, el Señor nos guió a hablar de las bases y de cómo debemos adecuarnos para hacer un templo conforme a lo que Él quiere. Como lo que está haciendo la pastora, antes de empezarnos a hablar de las maravillas del reino de Dios, nos está entregando los requisitos para poder pertenecer a ese maravilloso reino. Es lo mismo, antes de hablar del inmenso poder y amor del Espíritu Santo, debemos entender bien cómo debemos mantenernos nosotros, que somos el templo en el que Él habita. Fue como escucharlo literalmente diciéndonos: van a hablar de mí, está bien, pero antes quiero que limpien y organicen mi casa. Quiero que sean conscientes de cómo anhelo y deseo que esté mi casa. Cada uno de nosotros es la casa del Espíritu Santo, es la casa de Dios. Cada uno de nosotros es el santuario de Dios. Dios es un Dios de orden, así ha sido siempre. Lo vemos aún en el antiguo pacto, cuando dio la orden de cómo construir y mantener el tabernáculo de reunión. Éxodo 25, 8 al 9, Biblia textual. Y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Los invitamos a leer en sus casas los capítulos del 25 al 28 de Éxodo. Todas son instrucciones de cómo debían hacerse las cosas en el tabernáculo. Dios está al cuidado de los detalles. Dios está en los detalles. Él fue supremamente cuidadoso y meticuloso con estas instrucciones, y con nosotros no es diferente. Primero, Dios habitaba en un tabernáculo. Después, estuvo en el templo. Y ahora, su templo somos nosotros. Esto es algo inexplicable, cómo el Todopoderoso decidió habitar en nosotros, pero así es. Y si es así, debemos ser templos hermosos y preparados para su presencia. Leamos la promesa que está en Ezequiel 36, 25 al 27, Biblia textual. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermoso. Iglesia, el Señor quiere limpiarnos. El Señor nos quiere limpios a todos. Estamos siendo llamados a una responsabilidad espiritual mayor. Y cada uno de nosotros, cada una de nosotras, debe tomar la decisión de corresponder
o no a ese llamado. Somos santuario del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos mantener ese santuario? Volvamos al pasaje de Efesios. Efesios 4, 30 al 32. Vamos a quedarnos acá un tiempo. Biblia textual. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Acá no estamos hablando de cosas de impureza sexual, o de homicidios, o de borracheras, que aparentemente son más escandalosas, como leímos en Gálatas. En Efesios estamos hablando de cosas que nos pueden estar pasando en el día a día, cosas en las que podemos estar moviéndonos y ni siquiera darnos cuenta, porque son más de carácter, son más íntimas, que se pueden estar camuflando con más sutileza en nosotros y no se evidencian con comportamientos externos solamente, sino también internos. Y mi papá decía, carne es carne, así parezca más suave. Cometer fornicación afecta a quien la comete delante de Dios, y esa persona peca contra su propio cuerpo, y eso no debe ocurrir. Pero estas cosas que acabamos de leer son cosas que al practicarlas dañan el mismo cuerpo de Cristo, dañan a la iglesia. Practicar alguna de estas conductas, amargura, enojo, gritería, ira, daña el mover del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Estas prácticas son como una enfermedad autoinmune, es decir, es el mismo cuerpo dañando al mismo cuerpo. Si Dios nos está entregando esto, tenemos dos formas de mirarlo. O nos limpiamos como casa, o decidimos seguir viviendo como a Él no le gusta. Es una oportunidad preciosa para ser mejores para Dios. El Señor nos está entregando una responsabilidad espiritual mayor. Cada uno puede sentir en su vida cómo Dios lo está tratando y cómo lo está llamando a crecer. Vamos a corresponder ese llamado de Dios. Buenas noches. Estamos viniendo a buscar ser mejores para Dios, mejores hijos, mejores adoradores. Si nosotros no dejamos estas cosas que acabamos de leer, entristecemos al Espíritu Santo. Y si lo entristecemos, ¿para qué queremos aprender de Él? A todos nos pueden parecer obvias las palabras que acabamos de nombrar, pero ¿hasta qué punto comprendemos el significado completo y hasta qué punto me doy cuenta si lo estoy practicando? Hagamos algo, nos vamos a poner de acuerdo en el mismo significado todos. Pero al hacer esto, nuestra idea no es solo conocer lo que nos puede estar dañando como cuerpo. La idea es hacer uso de las herramientas que ya tenemos para combatir todas esas cosas, para ser conscientes de no entristecer al Espíritu Santo, de quien vamos a empezar a hablar por algunos martes. Yo puedo creer saber qué es ira, porque es una palabra cotidiana, pero ¿hasta qué punto comprendo que entristece al Espíritu Santo y el significado completo y si la estoy viviendo cada día? Para no entristecer al Espíritu Santo debemos dejar la amargura.
Por favor, repitan conmigo, la amargura. Amargura es aflicción o disgusto, tristeza, pena, pesar, pesadumbre, sinsabor, desconsuelo y dolor. Las personas con actitudes de amargura tienden a aferrarse a ofensas pasadas, culpan a otros por sus problemas y muestran dificultad para perdonar. Traigámoslo a ejemplos cotidianos. Si alguien no reconoce tus esfuerzos y piensas constantemente con tristeza en eso es amargura. Si a alguien le va mejor que a ti y tú sientes que trabajas más duro que esa persona y guardas descontento, eso es amargura. Si te comparas con la gente y sientes que no estás logrando lo que quisieras y te llenas de dolor, eso es amargura. Si guardas dolor constante por una ofensa que te hicieron y no logras dejar atrás esa molestia que te causaron, eso es amargura. La idea no es quedarnos ahí, sino entregarle eso a nuestro Dios. Nosotros podemos hacerle frente a la amargura con amor. El amor es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Es aquel que solo persigue el bienestar del otro anteponiéndolo al propio, sin esperar nada a cambio, incluso aunque ese amor no sea correspondido. El amor ágape que todos nosotros conocemos se ve en el sacrificio personal, como dedicar tiempo o recursos para el bienestar de otros, y en la amabilidad constante, tratándolos con respeto y empatía, independientemente de cómo ellos respondan. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Leamos acerca de ese amor ágape que profesamos. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. También podemos hacerle frente a la amargura con perdón. El perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. El perdón es una actitud de liberación y misericordia que implica dejar atrás el resentimiento y el deseo de venganza frente a una ofensa. Quien practica el perdón elige soltar el rencor, comprendiendo que todos cometemos errores y opta por sanar tanto sus propias emociones como las relaciones dañadas. El perdón no significa justificar la falta, sino otorgar gracia. Gracia que Dios ya nos ha dado primero. Colosenses dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Cómo se combate la amargura con ese amor y ese perdón del que estamos hablando? Es necesario reconocer ese dolor y entregarlo a Dios y quitarlo del corazón. Es decidir perdonar en obediencia a Cristo, decidir hacerlo, no esperar a sentirlo, sino simplemente hacerlo. Orar para que Dios cambie nuestros corazones y reemplazar esa amargura con el amor de Dios que no guarda rencor. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Otra de las conductas que leímos que debemos abandonar es el enojo. El enojo es el movimiento del ánimo que se suscita contra alguien en enfado, irritación, exasperación, alteración, enfurecimiento, indignación, rabia, cólera o furia.
Las personas con actitudes de enojo tienden a reaccionar de manera impulsiva, mostrar irritabilidad y pueden tener dificultad para manejar su frustración. Traigámoslo a ejemplos cotidianos. Si te enfureces cuando un mesero en un restaurante no trae tu pedido como tú querías, eso es enojo. Si sientes molestia descontrolada cuando vas en un taco por el tráfico y alguien se te atraviesa imprudentemente, eso es enojo. Si te exasperas y reaccionas mal cuando alguien no hace lo que tú quieres que haga y como tú quieres que lo haga, eso es enojo. Y eso entristece al Espíritu Santo. ¿Cómo se combate el enojo? Pasando por alto la ofensa. Proverbios dice, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Quien pasa por alto una ofensa no la toma de manera personal, sino que entiende que a veces los errores o las palabras hirientes son fruto de circunstancias externas o emociones pasajeras. Para pasar por alto la ofensa se requiere humildad, pues no se siente la necesidad de defenderse o responder, y en su lugar la persona humilde opta por la paciencia y la comprensión. Entonces, ¿cómo reaccionar? Es necesario reconocer la molestia que se siente y entregársela a Dios, y pedirle al Señor su paz que sobrepasa todo entendimiento, y acudir al dominio propio que el Espíritu Santo nos ha concedido para mantener la calma y no reaccionar de manera desmesurada. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. También debemos dejar la ira. La ira es el apetito o deseo de venganza, furia, rabia, cólera, furor, indignación, irritación. Las personas que experimentan ira pueden perder el control de sus emociones y acciones, lo que puede llevar a comportamientos potencialmente destructivos. El enojo es más leve y transitorio, mientras que la ira es más intensa y puede tener consecuencias más graves, y el Espíritu Santo se entristece con ambas. Traigámoslo a ejemplos cotidianos. Si has acumulado resentimiento hacia alguien por las múltiples faltas que te ha hecho, eso es ira. Si has sufrido una pérdida de algo o alguien que no aceptas y que te parece injusta, eso es ira. Cuando alguien ha sufrido abusos emocionales, físicos o psicológicos o relaciones dañinas y no deja atrás esas cosas y guarda profundo enojo, eso es ira. Santiago 1:19-20 dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. El que es tardo para la ira es una persona que demuestra paciencia y dominio propio en situaciones que normalmente provocarían enojo o frustración. En lugar de reaccionar impulsivamente, esta persona se toma el tiempo para reflexionar antes de responder, manteniendo la calma y la serenidad. Este comportamiento refleja la disposición para escuchar y comprender antes de dejarse llevar por emociones negativas. ¿Cómo se combate la ira? Con paciencia. Como dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Hay que hacerle frente a la ira con la paciencia, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse.
La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Estos son algunos sinónimos de paciencia: temple, aguante, tolerancia, entereza, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad y calma. Nuevamente, para lograr esto es necesario entregarle todo a Dios y con paciencia ser lento para sentir esas emociones, evitarlas, abandonarlas, para así dominar nuestro espíritu y no caer en el descontrol. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Nosotros no debemos entristecer al Espíritu Santo, ya lo leímos en la palabra. Otra forma de entristecer al Espíritu Santo: los gritos. Repitan después de mí: los gritos. Ay, ay, ay. Los gritos en este contexto son voz muy esforzada y levantada. Es levantar la voz con destemplanza y orgullo. Gritar en un contexto negativo, recuerden, en un contexto negativo, es elevar la voz de manera descontrolada y agresiva, generalmente como una expresión de ira, frustración o intento de intimidación. Este tipo de grito suele romper la comunicación efectiva, ya que puede generar miedo, incomodidad o rechazo en los demás. Traigámoslo a ejemplos cotidianos. Si ante una discusión descontroladamente levantas la voz, eso es gritería. Si cuando sientes frustración levantas tu voz, es gritería. Si ves algo que no te gusta y levantas tu voz, es gritería. ¿Cómo se combaten los gritos? Con palabras llenas de gracia. Colosenses 4:6 dice: vuestra palabra sea siempre, no a veces, dice siempre, con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. El que tiene una palabra de gracia es alguien que habla con bondad, amabilidad y consideración en todo momento. Sus palabras son suaves y constructivas, dirigidas a edificar a los demás, consolar en momentos de dificultad y transmitir paz. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Es necesario tener templanza, que es moderación, sobriedad. Es la moderación en las acciones y en las palabras. Es que imagínense, si a un ser humano mortal le genera pereza vivir o tratar con una persona que grita todo el tiempo y que va levantando la voz de la nada y solo pelea, lo cual es horrible, ahora imagínense para el Espíritu Santo, que como dice su nombre, pues es santo. Para Él que mora en nosotros debe ser terrible escuchar una gritería todo el tiempo. Qué pena entristecerlo. ¿Cómo se combaten los gritos? Con templanza, con palabras sazonadas, palabras suaves y constructivas que transmiten paz. Antes de hablar, pregúntate si vas a hablar en el tono correcto. Si no, no hables todavía. Pregúntate si le agrada a Dios, si tus palabras están llenas de compasión, si transmites la paz de Cristo y eres constructivo con lo que estás diciendo. Si no es así, por favor guarda silencio, porque como nos dice mucho la pastora, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Quien es amo de lo que calla, quien actúa de esta forma, está lleno del Espíritu Santo. También debemos dejar la maledicencia. Repita después de mí: maledicencia. A veces nos asusta mucho la palabra maldecir y decimos: no, yo no maldigo, pero maldecir es decir mal. Es la acción o hábito de maldecir, de denigrar,
es la murmuración, chismorreo, habladuría y difamación. Este comportamiento se basa en la difusión de chismes, mentiras o exageraciones, que, aunque no sean siempre falsos, se comunican con malicia o sin cuidado por la verdad. La maledicencia genera desconfianza, divisiones y conflictos en los entornos sociales. También genera desconfianza, divisiones y conflictos en el cuerpo de Cristo, ya que alimenta el resentimiento y el desprestigio entre las personas. Veamos ejemplos de maledicencia en la vida diaria. Si te quejas de la aparente incompetencia de otro, eso es maldecir. Difundir un rumor verdadero o falso de alguien es maldecir. Difundir comentarios negativos acerca de alguien es maldecir. Compartir información personal o sensible de otra persona, como detalles de su vida amorosa o financiera, para ponerla en ridículo o generar rechazo entre los demás, es maldecir. Decir que a otro le va bien porque hace las cosas mal, es maldecir. ¿Qué hacer contra la maledicencia? No decir nada, guardar silencio. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra dañina, ninguna, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Mejor dicho, es mejor quedarse callado antes que entristecer al Espíritu Santo. Es que imagínense al Espíritu Santo ahí escuchando cómo uno se está dedicando a hablar mal de otros. ¡Qué pena! El que dice palabras edificantes es alguien que usa su lenguaje para fortalecer, motivar y animar a los demás. Sus palabras están llenas de respeto, dirigidas a mejorar el ánimo, brindar soluciones y ayudar a las personas a crecer tanto emocional como espiritualmente. También necesitamos dominio propio. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos, acciones y palabras en lugar de que ellos te controlen a ti. Es la manifestación del fruto del Espíritu Santo que desarrolla el ser humano, por medio del cual controla su comportamiento. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se combate la maledicencia? Con todo lo que acabamos de leer, con silencio. Es mejor quedarse callado, y para quedarse callado se necesita dominio propio. También debemos arrancar de nosotros la malicia. Por favor, repitan conmigo: malicia. La malicia es la intención solapada con que se dice o se hace algo. La malicia es una actitud negativa caracterizada por la intención deliberada de causar daño, engañar o perjudicar a otros. Es un comportamiento que refleja una falta de empatía y un deseo consciente de aprovecharse de las debilidades o vulnerabilidades ajenas. Las personas que actúan con malicia buscan de manera calculada sembrar discordia, manipular situaciones o sacar provecho personal a costa del bienestar de los demás. Ejemplos de la vida diaria. Probar a alguien para ver si cae, si miente y si se equivoca es actuar con malicia. Influenciar o controlar a los demás de manera sutil o indirecta con el propósito de que hagan algo que favorezca mis propios intereses es malicia. Decir o hacer cosas intencionadamente hirientes buscando afectar emocionalmente a otra persona es malicia. Querer dañar el buen nombre de alguien es malicia. Es necesario tener un corazón limpio. La maldad, en la medida más pequeña, siempre será demasiado. Voy a repetir eso. La maldad, en la medida más pequeña, siempre será demasiado.
Mateo 5:8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que tiene un corazón limpio es una persona de pureza interior, cuya vida refleja sinceridad, honestidad y buenas intenciones. Sus pensamientos y acciones están libres de malicia, engaño o doblez, y busca siempre hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo está observando. Y eso de cuando nadie está observando no aplica para nosotros, porque si somos templo del Espíritu Santo, Él todo el tiempo nos está observando. Entonces, ¿cómo reaccionar? Es necesario hacer el filtro. Si algo no es bueno, no es agradable y no es perfecto, es mejor no decirlo y dejar de pensarlo. También es importante dejar de pensarlo. Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Para eso está la benignidad. Benigno es aquello que es bueno de nacimiento, o sea, aquello cuya naturaleza es bondadosa. Y Dios a todos nosotros nos dio un nuevo nacimiento. Quien es benigno es afable, benévolo, piadoso, templado, suave y apacible, de buena voluntad, con compasión, generosidad y complacencia. Volvamos al versículo. Efesios 4:30 al 32. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Aquí no se vale decir es que yo soy así o esa es mi personalidad. Es necesario que estas cosas sean quitadas de nosotros y practicar lo correcto. No somos dueños de nosotros mismos. Es necesario quitar todo esto porque recordemos que todas estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sí debemos ser? Leamos. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ser benevolente es quien tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras, bondadoso, generoso, afectuoso, benigno, compasivo. La benevolencia es una actitud de buena voluntad hacia los demás y está caracterizada por el deseo genuino de hacer el bien sin buscar beneficio personal. Una persona benevolente actúa con generosidad, empatía y compasión, siempre dispuesta a ayudar y promover el bienestar de quienes lo rodean. Gálatas 6, 9 al 10 dice: Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. También debemos ser compasivos, es decir, sensibles, misericordiosos, piadosos, caritativos y clementes. Los compasivos son personas que sienten profunda empatía y comprensión hacia el sufrimiento de los demás y están motivados a aliviar ese dolor a través de actos de bondad y apoyo. La compasión implica no solo entender las dificultades ajenas, sino también tomar acción para ayudar, ya sea ofreciendo consuelo, asistencia o simplemente estando presentes en momentos de necesidad. Ser compasivo significa ponerse en el lugar del otro, significa perdonar con facilidad y responder con amor, promoviendo así un ambiente de solidaridad, cuidado y consuelo en las relaciones.
Quien actúa así está lleno del Espíritu Santo. Lucas 6:36 dice: Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. También debemos perdonarnos los unos a los otros. Recordemos que el perdón es una liberación, una actitud de liberación y misericordia que implica dejar atrás el resentimiento. Leamos Mateo 6:14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Es decir, si no perdonamos, no nos perdonarán a nosotros. Ay, ay, ay. Debemos ser buenos, compasivos y perdonarnos los unos a los otros. Y hablando de cómo se siente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que somos su templo, viene un versículo también tremendo. Primera de Tesalonicenses 5:15 al 19. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Debemos cuidarnos de no apagar al Espíritu. Además, es una orden. Dice, no apaguéis al Espíritu. Iglesia, así como se puede entristecer, también podemos apagar al Espíritu Santo. Qué doloroso. Pero ¿cómo mantenerlo encendido? Para mantener viva la llama en una fogata es necesario estar poniendo leña y añadir troncos cada determinado tiempo para que la llama no se extinga. Para verlo por medio de otro apóstol, leamos 2 de Pedro 1:5 al 8. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. O sea que hay creyentes que pueden estar estériles, sin fruto. Dice poner toda diligencia, es decir, hacer todo lo posible para añadir estas cosas en nuestras vidas. Debemos añadir estos frutos. Practicando esto, estaremos permaneciendo llenos del Espíritu Santo y estaremos manteniendo vivo el fuego. El fruto es importante porque el fruto es lo que nos identifica. Si nos ponen la hoja de un árbol al lado de otra hoja de otro árbol, identificaríamos de qué árbol son. Yo no. Y muy difícilmente se encuentra una persona que la identifique. De pronto Juanita y Willy. Pero normalmente todos nosotros diferenciamos un árbol de otro por los frutos. Un mandarino da mandarinas, un mango da mangos, un manzano da manzanas. Las personas nacidas del Espíritu Santo y llenas de Él dan el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que recordemos que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Este es un mensaje que está confrontando nuestras vidas espirituales,
porque ninguno de nosotros quiere ser cortado y echado al fuego. Queremos tener una vida como Dios quiere que la tengamos, para ser personas que no se amoldan a este mundo, que no están viviendo un evangelio tranquilo, sino que estamos siendo confrontados con el pecado. El Señor nos confronta nuestra vana manera de vivir, porque su palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Hebreos 4:12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínate una espada atravesando físicamente tu cuerpo y dejando expuesto todo lo que hay en tu interior, todos tus órganos, tus huesos, tus tuétanos, que deja todo por fuera. Así es espiritualmente la palabra, porque la palabra nos atraviesa, nos confronta, nos hiere y nos deja expuestos, no ante nosotros mismos, ante Él, ante el Señor, ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? De la transformación de nuestro entendimiento. Si Dios hoy te mostró algo en lo que debes cambiar, ve ante Él y háblalo, porque Él nos escucha. Comprométete a tener una nueva vida, a mantenerte lleno del Espíritu Santo, a crecer en las manifestaciones de su fruto. Y les damos esta sugerencia, iglesia, porque nosotros en el grupo de alabanza somos los primeros confrontados en todo lo que estamos hablando. Todos tenemos mucho que digerir, pensar. No permitas que nada te robe la palabra hoy sembrada en tu corazón, y en tu intimidad ve y habla con Dios, porque Él nos conoce y Él quiere lo mejor. Cada uno, si prestó atención a lo que Dios hoy nos dijo, sabe que debe ir delante de Él y tomar decisiones de vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra. Aquí estamos con nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas expuestas y dispuestas para ser mejores para ti. Anhelamos ser mejores hijos e hijas y mejores adoradores. Queremos crecer como iglesia, como cuerpo. Deseamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a dejar atrás la amargura, los gritos, la ira, el enojo, la malicia. Deseamos estar llenos del Espíritu Santo y dar fruto, sin apagar el fuego del Espíritu Santo, sino mantenerlo vivo, siendo buenos, compasivos y siempre perdonándonos los unos a los otros, así como tú nos perdonaste a nosotros. Y además anhelamos ser ejemplo para las demás personas que tú tienes para añadir a tu cuerpo. Queremos procurar siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Aquí está tu iglesia, Señor. Adonai Omnipotente, gracias por brindarnos la majestuosa presencia del glorioso Espíritu Santo. Qué bondad la tuya, Santo Espíritu, de hacernos tu templo, el templo de Dios. Queremos ser un templo hermoso y agradable para ti. Gracias por edificarnos a todos los creyentes para reflejar el carácter de Cristo. Ser sellados por ti asegura la preciada salvación que nos ha sido concedida, que demuestra que somos posesión adquirida por ti. Permite que seamos inspirados por ti en sabiduría, buenas obras, obediencia y servicio. Llénanos por completo, glorifícate en nuestras vidas y capacítanos para vivir en santidad. Abunda en nosotros hasta que la unción de tu presencia rebase y se derrame en todas nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén.